Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Economía al Cuadrado, acá en nuestra casa, Canal 22, como siempre decimos, la casa que gana Martínez Fierro, Canal 22 y Economía al Cuadrado. Bueno, la semana pasada salió el dato de inflación y yo quiero remarcar, mira el graf, que no te mientan, no te dejes mentir con la inflación, ni por el gobierno, ni por los economistas, que en gran cantidad terminan siendo aliados, a veces adrede voluntarios, otras sin darse cuenta, de los políticos de turno. Ahora, entonces vinimos y te traemos todos los números de inflación, mayoristas y minoristas. Empecemos por los minoristas, después vamos a ir a mayoristas y vamos a explicar por qué va a seguir habiendo alta inflación y la inflación interanual no va a bajar, sino todo lo contrario. Esta que acaba de batir el récord, el anterior récord de inflación minorista en los últimos 20 años había sido de, sí señor, Mauricio Macri, con 57.3% de inflación. Ahora, este mes, con los datos de abril del 2022, Alberto, que le decretó la guerra a la inflación, superó el récord de Macri, alcanzando el 58%, sobrepasando el 57.3% de Macri. E irá para arriba. Este 58 más adelante empezará con 6, seguirá después más adelante empezando con 7 y probablemente vaya a saber. No estamos en condiciones de asegurarlo porque no se puede saber, no sabemos cuánto van a emitir, no sabemos cómo va a responder la demanda de dinero, pero nadie se debería horrorizar si la inflación interanual algún día, y no muy lejos, empieza con 8. Claramente estamos en un viaje hacia los 3 dígitos. De hecho, como vamos a ver, la inflación mensual anualizada ya por segundo mes consecutivo está en 3 dígitos. Pero ya empecemos. Pasemos, señor director, y vamos a ver bien grande esto. Inflación minorista. Datos. Vayamos a las placas, enfoquemos en la placa. Primer dato, la inflación de abril fue 6.0. La de marzo había sido 6.7. La de febrero 4.7, la de enero 3.9, la de diciembre 3.8 y la de noviembre 2.5. O sea, tiene tendencia alcista. ¿Qué pasa con la interanual? Miren, estaba en noviembre 51.2, ahora está en 58, el mes pasado había estado en 55.1 y en febrero 52.3. O sea, tanto la minorista como la interanual alcista. ¿Y por qué no va a bajar? Porque la inflación es muy sólida a lo largo y a lo ancho de toda la economía. Miremos este cuadradito pequeño. La general es 6.0, pero la de bienes es 6.4, la de servicios 5.1, la de los estacionales 5.4, la del IPC núcleo 6.7, o sea, a lo largo y a lo ancho de toda la economía, la inflación es de 5 y 6% mensual. ¿Y por qué día 6? Y porque los regulados, o sea, las tarifas, luz, gas, electricidad, todos los precios que necesitan un permiso del gobierno, aumentan solo 3.9. O sea, en realidad, si no se mantuvieran precios artificialmente bajos, todos estos números de inflación serían más altos. Sigamos avanzando. Ahora vamos a comparar la inflación promedio mensual de los primeros 4 meses del 2022, que está en 5.3. O sea, el promedio de enero, febrero, marzo y abril de inflación mensual del 2022 es 5.3. Los primeros 4 meses del año pasado había sido 4.1. O sea, subió 1.2 puntos porcentuales cuando comparamos 2021 con 2022. A ver, ¿y cuánto es
1.2 de crecimiento de inflación con respecto al 4.1 que había. Si no me fallan los números, la inflación subió 25% cuando comparamos el primer cuatrimestre de este año contra el primer cuatrimestre del año pasado. Sigamos avanzando. Eso era el promedio de los primeros 4 meses. Pero ahora miremos este chart, que es el promedio móvil 3 meses, mes por mes. O sea, la inflación de abril es el promedio de abril, marzo y febrero. La de marzo es el promedio de marzo, febrero y enero. De ahí que se llama promedio móvil. Y 3 meses, porque cuento el promedio de los últimos 3 meses para cada dato. ¿Qué vemos? Que en agosto del año pasado estaba 2.9 ese numerito. ¿Ok? Y en abril del año pasado estaba en 4.1 ese numerito. El último dato es 5.8. Y miren cómo viene subiendo los últimos 4 meses. 3.4, 4.1, 5.1, 5.8. Cuando comparamos el promedio móvil 3 meses de abril de este año contra abril del año pasado, pasó de 4.1 a 5.8. O sea, como dice acá, subió 1.6 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo comparo este gráfico con este gráfico no tiene dinámica, porque es un promedio estático. Este gráfico sí tiene dinámica, porque es un promedio móvil. Y cuando le pongo dinámica, se acelera más la inflación. ¿Esto qué muestra? Que el problema está lejos de solucionarse o achicarse. Por el contrario, dinámicamente, tiene toda su dinámica puesta para complicarse. Sigo avanzando. Ahora, vamos a comparar, vamos a abrir el IPC. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a abrirlo en núcleo, en regulados, en bienes, en servicios y acá la inflación general. La barra verde va a tener los primeros 4 meses del año pasado. La barra celeste y roja va a tener los 4 primeros meses del 2022. ¿Qué vemos? Y todo es inflación interanual. ¿Qué vemos? Que la inflación interanual en abril, la general, abril del 2022 es 58%. Y la del año pasado era 46.3%. ¿Qué quiere decir? Que cuando comparamos una con otra, este año la inflación ha subido 11.7 puntos porcentuales. Ahora, miremos todos los numeritos. La núcleo subió menos, 10.7. ¿Ok? Los bienes subieron 6.3. También mucho menos. ¿Qué subió más que la inflación general que había subido 1.7? Subió más los precios regulados, 13.8, y sobre todo los servicios, 21.5. ¿Esto qué es? Servicios, la cuota del club, los que cobran los contadores, los abogados, ¿se entiende? O sea, el electricista, el pintor, etcétera, 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 los servicios. ¿Y quiénes son estos dos que subieron más? Los regulados y los servicios. ¿Y por qué son los que más subieron? Porque en la película de mediano y largo plazo, mirando para atrás, son los que habían subido menos. ¿Esto qué quiere decir? Que están recién ahora empezando a recuperar terreno. Y solamente pueden recuperar terreno subiendo más los precios. Entonces, solamente pueden recuperar terreno acelerando la inflación. Esto es lo que nos está mostrando que la inflación no va a bajar la interanual, sino que va a subir. Sigo avanzando. ¿Ustedes no me creen que venían perdiendo? Miren, acá tenemos septiembre del 2019, cuando Macri congeló las tarifas. La inflación de bienes
de bienes y de servicios era la misma. A partir de ese momento, miren cómo se abre la línea azul, la inflación de bienes, que aumenta mucho más que la inflación de servicios. De hecho, como bien dice acá, desde el 2017 a la fecha, aumentaron mucho más los bienes, 682%, que los servicios, 590%. O sea, hay, redondeando, 90 puntos más de inflación de los bienes que los servicios. Y si estos necesitan recuperar terreno, lo hacen subiendo la línea verde, o sea, aumentando más que los bienes. Pero si aumentan más, empujan todo el IPC para arriba. Paso al siguiente chart. Acá, ¿qué tenemos? Acá el cálculo desde septiembre del 2019, que es cuando Macri congeló. Tenemos, miren, bienes en azul desde septiembre del 2019, 207%. ¿Ok? El IPC general, 182% en rojo. Los servicios en verde, 121%. Y los precios regulados en violeta, 109%. ¿Ustedes se dan cuenta que 121 contra 207 son, redondeando, 90 puntos de atraso? Regulados son 109 contra 207, redondeando son 100 puntos de atraso. O sea, el catch-up que tienen que hacer la inflación de bienes irregulados con respecto, el catch-up que tiene que hacer, los servicios y los regulados en relación a los bienes y al IPC en general, es muy importante, asegurando más inflación interanual en la película de mediano plazo del 2022-2023. Sigo avanzando. Acá nos metemos con el tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque voy a ir a mayoristas. ¿Qué tenemos en el chart de la izquierda? Desde que subió Alberto en Bordeaux, tenemos el aumento del nivel general de precios, del IPC, la inflación minorista. Y en azul, el aumento, la suba del dólar oficial. Como pueden venir, venían de la manito hasta el 2021. Cuando estas dos líneas se empiezan a separar, se empiezan a agrandar los problemas debajo de la alfombra. ¿Qué quiere decir? Cada vez se agrandan más, porque estas dos líneas se separan más. Quiere decir que cada vez la distorsión y la artificialidad del dólar oficial barato es más grande. ¿Y cómo no va a ser más grande si tenemos a la derecha de su pantalla, en barras verdes, la devaluación oficial? Mire, la devaluación oficial pasó, perdónenme, de 2,1 a 2,6 a 3,4 en los últimos 3 meses. Pero miren, la inflación mensual pasó de 4,7, 6,7 y 6,2. ¿Qué quiere decir? Que la distorsión, la diferencia entre la inflación mes por mes en la línea azul y la suba del dólar oficial en la barra verde, cada vez es más grande. Y si eso es cada vez más grande, el área entre estas dos líneas, entre la línea Bordeaux y la línea azul, se amplía, que no es otra cosa que agrandamiento de los problemas debajo de la alfombra. Que el día que haya que sincerar esto, que no puede ser a los premios, no es otra cosa que un salto y una devaluación de un salto de golpe del dólar oficial ese que hoy está en 117. Ahora, cuando salte eso, lo que va a reaccionar fuertemente es enseguida que va a pegar otro salto, primero y antes que nada, la inflación mayorista, que hoy anda en el 6%. Y si salta el dólar oficial, no sé, un 30, un 40, un 50%, no lo puedo saber porque es una decisión de política, la inflación mayorista, que está en torno al 6%, no sé, saltará a los 2 dígitos durante varios meses seguidos. Y después de que salte la mayorista, va a saltar la minorista, que la minorista también va a saltar varios meses seguidos. Y ya no estará en torno al 5 o 6% como ahora, sino que pasará al 7, 8, 9. Obviamente, si sinceran
el dólar oficial. Por eso el gobierno nacional lo sabe y antes de subir el tipo de cambio oficial va a pretender aguantar varios meses sin hacer ese sinceramiento y en lugar de subir el dólar oficial, porque sabe que la inflación se le va a los 3 dígitos, va a endurecer el cepo cada vez más. Por eso cada vez va a haber menos importaciones, por eso va a haber cada vez menos insumos, cada vez va a ser más difícil importar bienes intermedios, inclusive bienes de capital. Y eso va a afectar negativamente la producción y va a afectar negativamente el poder adquisitivo de los salarios, que va a caer más de lo que está cayendo. Paso al siguiente. Ahora, miremos acá. Tenemos en azul el IPC mensual anualizado. ¿Vieron que dio 6.0 este mes y el mes anterior había dado 6.7? Bueno, ¿qué quiere decir mensual anualizado? Que el 6.0 lo elevamos a la 12, como si durante 12 meses seguidos hubiera 6.0. ¿Cuál es el resultado? Que la inflación de hoy en día mensual anualizada sería 101.2%, porque fue 6.0. El mes pasado había sido 6.7. Anualizado, ¿saben cuánto es eso? 118.6. O sea, ya vamos 2 meses seguidos con inflación mensual anualizada en 2 dígitos. ¿Es la primera vez que pasa esto? No. Ya pasó con Macri, que tocó acá, y ya pasó con Macri, que tocó acá. Pero miren qué interesante. La primera vez que pasó con Macri fue con el dólar, que había uno solo, el oficial, libre mercado, subiendo 111%. El dólar saltó 111% a lo largo de varios meses. Bueno, la inflación anualizada llegó a los 3 dígitos. Después, con Macri, una segunda vez, cuando en 2019, ya con todo el quilombo del FMI, durante varios meses el dólar subió 57%, la inflación mensual analizada volvió a tocar los 2 dígitos. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que hoy en día vuelve a pasar lo mismo, pero con el dólar oficial durante los últimos meses subiendo nada más 14%. O sea, obtenemos inflaciones de 3 dígitos con el dólar casi sin moverse. Obtenemos el mismo pésimo resultado de inflación 3 dígitos con el dólar moviéndose 1/4 y 1/10 de lo que se movía antes para llevarnos a los 3 dígitos de inflación. O sea, dicho del otro lado, con el dólar moviéndose un 10% y un 25% de lo que antes nos llevó a los 3 dígitos, ahora llegamos a los 3 dígitos. Entonces, el día que se sincere el tipo de cambio y se devalúe 40%, por decir el dólar oficial, porque suba el dólar oficial 40%, esta niñita, ¿a dónde va a ir? Acá arriba. ¿Se entiende? Y esto es agravado, ¿por qué? Por estos cartelitos rojos. Fíjense, cuando la primera vez que tocó la inflación mensual 3 dígitos, arrancábamos de un piso de 25%. Cuando sucedió la segunda vez, arrancamos de un piso de 35%. Ahora, hace unos meses, arrancamos de un piso de 45%. O sea, como pueden ver, alcanzamos los 3 dígitos de inflación mensual anualizada, ahora, sin suba del dólar, pero arrancando de pisos cada vez más elevados, 10 puntos cada vez más elevados en términos de inflación. Con lo cual, cuando pega el salto, ¿a qué piso de inflación superior nos va a llevar? No sé, 70, por decir.
Pero quiero que lo entiendan conceptualmente, no puedo saber el numerito. Pero claramente esto nos muestra, este chart nos muestra, que el escenario monetario de inflación y de tipo de cambio está hipotecado en la tendencia de la película de mediano plazo del 2022, 2023 y del 2024 incluido. O sea, el primer año del próximo gobierno incluido también. El próximo gobierno, si casi por arte de magia o milagro religioso lograra hacer reformas estructurales y hacer todo bien, lo cual es cada vez más difícil, porque los inútiles de Cambiemos hicieron todo mal en el 2016. Lo que van a recibir en el 2023 es Alicia en el País de la Maravilla a la -1, o sea, a la inversa. ¿Qué quiero decir? Lo que recibieron en 2016 fue Suiza, al lado de lo que van a recibir en el 2023, final del 2023, que va a ser Somalia. Entonces, los mismos ineptos que no supieron resolver Suiza, ¿cómo demonios van a resolver bien Somalia? ¿Se dan cuenta? El escenario es realmente alarmante. Sigo avanzando. Inflación mayorista, dato fresquito de abril 2022. Primero, ¿qué vemos en este gráfico? El IPC en azul es la línea de abajo de todo en el chart. Precios mayoristas, promedio en naranja, en la segunda hita de abajo que acaba de pasar al dólar oficial. Y dólar blue en verde oscuro, arriba de todo. Si todos los dólares están baratos, como están todos regalados en Argentina, el dólar blue a futuro va a tener que subir por acá arriba. Si estamos hablando que más temprano que tarde, en algún momento va a haber que afrontar un sinceramiento del tipo de cambio oficial y el dólar oficial va a tener que saltar. Y cuanto más tarde sea, más va a tener que saltar. La línea verde clarita también va a tener que subir por acá. Ahora, si la línea verde oscura y la línea verde clarita, las dos tienen que subir, que una es el dólar blue y el otro es el dólar oficial, los índices de precio, tanto el mayorista en naranja como el minorista en azul, los dos, luego de que salten los tipos de cambio, primero el mayorista y después el minorista, los dos se van a tener que empinar y subir también más. Con lo cual, esto asegura que va a haber más inflación y en serio en la película de mediano plazo del 2022, 2023, 2024. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué vemos en chiquito acá? Que si estas líneas o estos bastones azules van para abajo, es que los precios minoristas pierden margen contra los precios mayoristas. Están perdiendo un margen del 20% en el gobierno de Alberto Fernández, con lo cual minoristas tienen que hacer catch-up, alcanzar, acercarse a mayoristas. Pero si los dólares suben, primero va a saltar mayorista, con lo cual eso implica que los minoristas van a tener que hacer después, en el futuro, un catch-up superior de lo que tienen que hacer hoy en día. Con lo cual, señores, repito, 2022, 2023, 2024, el escenario inflacionario de tipo de cambio está hipotecado. Se viene una más difícil de la que venimos. Numerito de la inflación mayorista. Hay 3 mediciones. Acá les presento la diferencia. IPIM, índice de precios internos mayoristas, índice de precios básicos por mayor, el IPIB, e índice de precios básicos del productor. La diferencia son el tratamiento tributario y el tratamiento de los bienes nacionales e importados, si tiene el tratamiento diferente en cuanto a energía, etcétera, etcétera, etcétera. 5.9, 5.7, 5.2. La apertura de los nacionales 5.8, 5.6, 5.2. Importados 6.6 y 6.6. O sea, los importados
suben 6,6. Cuando el tipo de cambio le mostré, sube 2,6, 3,4. Están haciendo el catch-up. Imagínense cuando el dólar salte lo que tenga que saltar en algún momento. Si sin moverse es 6,6, cuando se mueva el dólar, vamos a ir a los 2 dígitos mensual cómodo. No sé el numerito, no lo puedo saber. 12, 14, 16, 18% de inflación mayorista en un mes. Y esos 2 dígitos se van a mantener no un solo mes. 2, 3, 4, tampoco lo puedo saber, pero conceptualmente quiero que lo entiendan. Ahora, cuando miramos la inflación mayorista de abril 2022, en cada uno de los 3 índices que le mostré, este es el abril del 2022 contra abril del 2021, la primera columna. La segunda columna es el interanual de cada índice. Y la tercera columna es el acumulado en el año, o sea, los primeros 4 meses del 2022 contra los primeros 4 meses del 2021, del IPIB y de los precios al productor. ¿Qué podemos ver acá? Que el escenario es nefasto en las 3 posibilidades. Y que mayoristas está aumentando en los primeros 4 meses del año con el dólar quieto más que los minoristas. Porque miren, 25,2, 23,6, 22,3. Cuando los precios minoristas están subiendo entre 22 y 23. O sea, ni siquiera se da un descanso con el dólar quieto. Entender, señores televidentes, no solo porque siguen emitiendo como siempre, está asegurada más inflación. ¿Por qué? Miren esto. Primero, ¿qué tenemos acá? Primer chart a la izquierda, en verde, ¿cuánto se emitió en el 2020? Perdón, en azul, ¿cuánto se emitió en el 2020? Para financiar al Tesoro. En verde, ¿cuánto se emitió en el 2021? ¿Ok? ¿Qué vemos? Que en el 2020 se emitió mucho al principio y menos después. En el 2021 se dio al revés. Se emitió menos al principio y más en el 2000 al final. Y terminaron emitiéndose lo mismo casi en el 2021 que en el 2020. O sea, corrección, las pelotas. Ahora, esto está en términos reales, como dice el título. O sea, esto está ajustado por inflación. ¿Qué muestro en rojo? Los datos hasta el 10 de mayo de este año del 2022. ¿Qué vemos? Vemos que en el 2022 se emite lo mismo que en el 2021. O sea, muy probablemente esto venga acá y termine acá. Más aún teniendo en cuenta el aumento de las tarifas. Perdón, el aumento del precio energético que va a hacer que aumenten los subsidios. O sea, no se va a cumplir la emisión monetaria pactada con el FMI, no se va a cumplir el déficit fiscal pactado con el FMI y esto va a pegar en el escenario monetario, cambiario, inflacionario del 2022, 2023 y también dejando herencia para el 2024. Cuando miro el de la derecha, es poner todo esto en la película uno tras de otro. ¿Qué vemos? Que hay un sobrante en términos reales de precios, de cantidad de dinero gigante. Y la única manera que eso se extinga se limpie, que se va a limpiar inexorablemente, es con más inflación. De hecho, acá vemos el problema. El riesgo monetario no es la base monetaria, o sea, los billetes y monedas físicos que están en la calle o que están encerrados en los bancos. El riesgo monetario es la base monetaria más las LELIQ, más los pases, más las Notaliq. A ver, tomemos conciencia. La base monetaria está en 3,9 billones, pero cuando consideramos todo eso, es 9,1 billón. O sea, todo lo que está encapsulado en LELIQ, Notaliq y pase es mucho más que lo que es el dinero físico.
¿Ok? Y esto es lo que alimenta las expectativas de inflación, las expectativas de devaluación, y terminará siendo la profecía autocumplida con más inflación y más devaluación. 9.146 billones en términos nominales. Bueno, como pueden ver, es la línea azul acá. En listones verdes lo medimos en términos reales. Como pueden ver, está altísimo comparado con lo que era. Esto se tiene que licuar con más inflación. ¿Y cuál es el problema? Es que van a seguir emitiendo, pero además las LELIQ, las nota LIC, los pases, crecen automáticamente porque se capitalizan cada 7 y 21 días. ¿Ok? Pero además, porque además siguen emitiendo también LELIQ, nota LIC y pases. Con lo cual, esto es una bola de nieve que seguirá creciendo, exigiendo que haya cada vez más inflación para que haya un poco de licuación y los problemas nunca se arreglen, sino que se sigan agrandando. ¿Se entiende? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente con los números duros de la inflación en Argentina. No te dejes mentir, que no te mientan ni los políticos, ni los candidatos, ni los economistas. Acordate de este grafo. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes. I'm a power load. TNT, watch me fly.